No hemos tenido tiempo de entrar tan al detalle de los datos, pero sí queremos hacer mención a que, y ya usted también ha hablado de datos desde el año 2000, es habitual también el incurrir, como en el punto anterior, en el incumplimiento de los plazos legales. También parece que es la tónica habitual. Y a este grupo lo que sí le preocupa realmente es lo que se dice, lo que se menciona en la propia propuesta de resolución que se hace desde el Fondo Canario de Financiación, bueno, y que va a incidir en el Fondo Canario de Financiación Municipal. Se hace mención en esta propuesta, una vez realizada la auditoría de gestión, y se manifiesta en la misma que por incumplimiento una vez más de los indicadores, como usted había dicho, de saneamiento económico-financiero, el destino de parte del Fondo Canario de Financiación Municipal previsto en la letra A del apartado 1 del artículo 1 de la ley será destinado exclusivamente al propio saneamiento económico-financiero. Asimismo, se manifiesta en la misma auditoría que por incumplimiento, una vez más, de los indicadores expresados en la auditoría, la parte del Fondo Canario de Financiación Municipal que le corresponde a esta corporación y prevista en el apartado B, apartado 1 del artículo 1 de la ley, se reducirá en un 10% por este incumplimiento. Y lo que es más grave aún, bajo nuestra visión, dice la propia propuesta en su punto número 5 de los antecedentes que no habiéndose cumplido por parte de este Gobierno con los plazos previstos en las órdenes recibidas por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y, por tanto, no pudiéndose concluir el expediente de aprobación de la auditoría con anterioridad al 31 de diciembre de 2011, hace que los créditos que le correspondan a este ayuntamiento no podrán librarse con cargo a los créditos previstos para el citado expediente del ejercicio 2011. Y nada más. Muchísimas gracias. Sí. Efectivamente, en un tema como este, como ya lo dije antes, lo avancé antes, un documento bastante complejo, en el que lo que se trata aquí de analizar son las conclusiones a las que llega esta auditoría de gestión que elabora la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, amparándose en la Ley 3 del 99, de 4 de febrero, como sabe, es la que se referencia al Fondo Canario de Financiación Municipal. Es decir, aquellos fondos, aquellos dineritos que les corresponde a todos y cada uno de los ayuntamientos de Canarias. Lo que se hizo en aquel momento es decir, bien, repartamos este fondo, pero planteemos algún tipo de control, de manera que penalicemos o que se penalice, y luego lo explicaré para que se entienda perfectamente y lo subrayo, lo de la penalización a aquellas corporaciones que efectivamente actuasen pues, al sosley, de alguna manera, para entenderlo, es decir, sin demasiado rigor. ¿En qué consistía y fue el planteamiento aquel inicial? De que aquellos ayuntamientos que cumpliesen con los ratios definidos por la propia ley de saneamiento, de salud, queremos llamarla, los dineros aportados a través de esa ley desde el Gobierno de Canarias tuviesen una disposición o plena disposición o libre disposición, de manera que aquellos que tuviesen, aquellas corporaciones que se cumplían con todos y cada uno de aquellos ratios, pues esos dineros los aplicasen allí donde cada corporación, evidentemente, decidiese. ¿Qué ocurría y qué ocurre? Sigue ocurriendo con aquellas corporaciones que no cumplen todos y cada uno de esos ratios. Pues que efectivamente ese componente de libre disposición se restringe, de manera que tenga que dedicarse o la totalidad, como es el primer caso, de ese 50% a saneamiento, por no cumplir, en este caso, el ahorro neto, el caso del municipio de Eje, que es el que nos interesa y el que estamos analizando, o
En cuanto al condicionante o los dos condicionantes de la cuantía de libre disposición, que es el otro 50%, reducir un 10% cada uno de esos dos condicionantes que no se cumplan. Como el Ayuntamiento de Eje no cumple uno de ellos, por lo tanto, se reduce un 10%, por lo tanto, en definitiva, para que nos entendamos, se entienda, de la posibilidad que tenía el Ayuntamiento de Eje de disponer de esos en torno a 2 millones, parece que son las previsiones de este fondo, para, si no estoy equivocado, si no me corrigen, pues el 60% tiene que dedicarlo a saneamiento y el 40% del total a libre disposición. Como consecuencia, bueno, efectivamente el informe es largo, complejo, pero podríamos quedarnos en algunos aspectos, resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, en la página 66, cuando habla del cálculo de la estimación del saldo de dudoso cobro, y según, por supuesto, también la propia Ley 3 de Fondo Canario, ahí debemos hacer y volver a insistir en ese esfuerzo. Yo estoy de acuerdo contigo, Epi, en cuanto a hablar de prudencia, efectivamente. Tú hablas de prudente optimismo, yo me refiero a prudencia. Si eso significa, efectivamente, en este contexto, y claro que debemos hablar y referirnos a este contexto. Esa década, efectivamente, hubieron ejercicios fantásticos, otros menos fantásticos, algunos con cierta bonanza, otros terriblemente duros, y que todos vivimos y que tuvimos que compartir y muchas veces tirar muchas veces la sonrisa y de la clavellina, ¿no? Porque los recursos es que no eran escasos, es que no había. Por lo tanto, hagamos ese esfuerzo, o hágase por parte de la Corporación, en este caso por el Grupo Gobierno, desde esa prudencia, contextualizándola y llevándola a este momento, a esta situación, para, desde ese máximo rigor, desde ese rigor, pues, controlar, mejor control, para esa eficacia, hacer ese esfuerzo y mejorar esa eficacia recaudatoria o los derechos pendientes de cobro. Yo sigo insistiendo, y mucho. Hay un diferencial muy importante en el que hay que hacer ese esfuerzo para que pues, no ocurra lo que ocurre cada año, es decir, tirar de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados y que vemos que al final el cobro, la recaudación neta de esos derechos al final se queda en torno al 18, 20, 22% máximo. Por tanto, no fijemos para que luego efectivamente la liquidación sea positiva y digamos que no, es decir, ojo, cuidado porque seamos rigurosos, sensatos, en cuanto a que hay una dificultad grande en cuanto al cobro, a la recaudación de esos derechos netos de ejercicio pasado. Por lo tanto, en definitiva, es decir, efectivamente, de acuerdo a la aplicación de esos criterios de salud, el Ayuntamiento incumple el ahorro neto, por un lado, y la cuantía, en el primer grupo, y en cuanto a la cuantía libre de disposición, que debe ser superior, en este caso, para el año 2010 del 77%, pues aquí en este caso tampoco se cumple. De ahí que, como decía yo antes, el 60% del total tengamos que aplicarlo a saneamiento y el 40% de esos en torno a 2 millones que se persiguen del Fondo Canario a libre disposición.